En Buenos Aires aprendí a comer pizza. Bueno, en general en los 2 años que estuve por Argentina aprendí a comer la pizza. Probé por primera vez el asado argentino, que es lo máximo, es lo mejor que hay. Realmente yo nunca he probado una carne tan suavecita y yo siempre le preguntaba a mi papá, le decía, papá, ¿por qué en Perú no nos sale el asado, no? ¿Por qué no, o sea, por qué no lo hacen igual así? Porque en Argentina no lo aderezan, no lo condimentan mucho, ¿ah? Solamente tiene su sal y algunos hasta, bueno, sí, sal sí, pero algunos agregan pimientita y eso, pero nada más, no lleva ajos, no lleva otros menjunjes, ¿no? Chimichurris que le llamamos en Perú, que son un conjunto de ingredientes con su líquido ahí para bañar generalmente el pollo, para hacerlo más sabroso. No, la carne argentina, amigos, los puedo recomendar. Igual la carne uruguaya, porque también pasamos por Uruguay así de paseíto. La misma carne, delicioso los asados. Y bueno, comí por primera vez el asado. Y como les dije, mi papá me decía que es porque en Argentina pues tienen mucho territorio, son enormes pastíos donde las vacas están pues libres, se les ve ahí todas gorditas comiendo su pasto natural. Entonces eso hace que la carne sea rica, ¿no? En Perú no pasa lo mismo. Nosotros no tenemos así inmensos pastíos, ¿no? Por ejemplo, la parte sur del Perú es más que todo un poquito desértica, ¿no? Tenemos algunos valles donde sí, digamos, han puesto irrigaciones y todo, y crece mucha fruta, mucha palta, y hay ganado, pero generalmente hay que, digamos, no llueve, pues el problema es de que no llueve mucho en Perú. Y cuando llueve, pues no es suficiente. En cambio, en Argentina, que tiene casi los climas muy parecidos a los de Europa, porque cuando llueve, amigos, llueve torrencialmente y llueve con sola. O sea, llueve todo el año. Pero inclusive en verano, que uno diría, no, en verano no llueve, también llueve. Igual, la misma cantidad, la misma potencia, así, torrencialmente como ducha, pero está con su sol ahí. Y llueve, ¿qué les digo? Un par de horas, una hora, y se seca otra vez el sol caliente. Es decir, así es en verano. Recuerdo mucho que me llamaba la atención en Argentina ese contraste de clima, ¿no? Que no lo vivía en Perú. Me acuerdo que cuando yo vivía en Perú, por ejemplo, la zona sur del Perú, a veces cuando así garuaba, le decíamos garuaba, para nosotros era lluvia. Y si hubiera habido el tipo de lluvia que había en Argentina, por decir, en la zona sur del Perú, pues la gente hubiera salido a rezar a las calles porque hubiera pensado que es el fin del mundo, porque realmente llueve torrencialmente. Pero bueno, entonces eso ya de Argentina lo viví y me gustaba mucho la comida. Otra cosa que recuerdo también era que así me ha dejado marcado un poquito para tener la idea de cómo son nuestros amigos argentinos, es de que, por ejemplo, las chicas en la clase donde yo estaba, me acuerdo mucho las de Córdoba, ¿ok? Porque eran locales, ¿verdad? Porque en el otro curso que hice de especialización, ahí eran más que todo alumnos, todos eran estudiantes casi de afuera, o sea, venían de Brasil, venían de México, venían de Italia, ¿no? Y había unos cuantos pocos de Buenos Aires, de Argentina. Entonces, estas chicas que estudiaban en Córdoba, me acuerdo que me llamaba mucho la atención cómo se vestían. Uno, porque se vestían muy bonito, debo reconocer, se vestían así a la moda y, por ejemplo, había una chica, recuerdo mucho, que era rubia, bonita, usaba siempre minifaldas, siempre con sus minifaldas así bien. Ella tenía un cuerpo no así despampanante, pero era bien finita, o sea, le quedaban bien, no se le veían así como, ay, digamos como mal, ¿no? Así como muy grotesco, no, no, se le veía muy bien, se le veía muy finita, muy delicada, pero andaba en minifalda ella y andaba con unos sacos, también unos sacos largos, obviamente que la protegían del frío, ¿no? Me imagino hasta llegar a la clase, pero esos sacos tampoco no eran la gran calefacción, no eran recontra calientes ni tenían peluche adentro, eran como saquitos de vestir, pero largos. Y yo decía, ¿no se muere de frío? Pucha, que yo temblaba. Yo me acuerdo que ¿qué les digo? Yo he estado viviendo en el altiplano del Perú, que es la sierra del Perú, la sierra alta, donde las temperaturas bajan a cero. Específicamente les digo Puno, por ejemplo. Para quien no sabe, Puno está casi en el sur del Perú, tiene frontera con Bolivia y en el medio nos hermana el lago Titicaca. Esa zona es súper fría.
Pero bueno, yo ni ahí he sentido frío, ni siquiera ahí. Ya les voy a contar en otro video mi experiencia en Puno, porque también es otra experiencia. Pero bueno, cuando yo estuve en Argentina recién comencé a sentir el frío. ¿Y qué les digo? Eso me sirvió para el siguiente paso a Europa, porque en Europa en el invierno, pues amigos, el invierno es respetable. Son desde, todo el invierno comienza desde, digamos, octubre, noviembre hasta marzo, por ahí, y es cruel, es duro. Ya les contaré también mis pensamientos cuando vivía en Holanda, sobre todo, donde ahí lo he gozado más el frío, en Luxemburgo. Y bueno, pero bueno, eso digamos que en Argentina fue un preparatorio para lo que sería después en Europa. Ahora les comento que toda la vivencia que tuve en Argentina, culminado el año en Córdoba, culminado el año en Buenos Aires, tenía que arreglar maletitas y preparar todo para enrumbarme a Italia, amigos. Es así como luego viajo a Italia, porque este curso que hice en Buenos Aires era un año en Buenos Aires y el segundo año era en Bolonia, Italia. Entonces, este curso iba a ser todo en italiano, ¿ok? Todo en italiano, para lo cual tenía que hablar italiano y yo no sabía ni la P en italiano, no sabía nada, estaba perdida. Para mí, les cuento que toda Europa era como un sueño, es decir, yo lo había estudiado en los libros y ni siquiera nunca pensé, soñé, ni imaginé, ni me esforcé, ni quise realmente dentro de mi corazón llegar a Europa. O sea, no me interesaba, la verdad, no estaba en mis planes. Ni siquiera llegar a Argentina. O sea, yo a Argentina he llegado casi de casualidad, muy empujada o impulsada por mi hermano, porque él estuvo primero allá y me dijo, y bueno, y ya me pasó información de las universidades que dan becas y todo, y es así como prácticamente yo llegué a Argentina. Pero ya, yo dije ya, luego de Argentina me regreso a Perú, sigo con mi vida. Yo había estudiado veterinaria, entonces dije, me pongo a trabajar, pongo una clínica en la casa, o si no, yo ya estaba trabajando antes en un proyecto, entonces digo, continuaré ahí. Y bueno, cosas así, pensaba yo así, pero no pensaba luego de Argentina dar el salto para Italia. Y siempre han habido impedimentos, obstáculos, siempre, por ejemplo, en este caso para ir a Italia, el idioma. Yo no estaba preparada para eso, así es de que cuando terminó todo lo de Buenos Aires y lo de Córdoba, pues ya prácticamente yo estaba dejando definitivamente Argentina, porque ya había terminado lo que tenía que hacer ahí. Y bueno, el siguiente paso era prepararme para el otro viaje. Regresé a mi ciudad en Perú, y lo primero que hice fue inscribirme en un curso intensivo de italiano. Solamente yo tenía como algo así de 2 meses, porque las clases en Buenos Aires y en Córdoba terminaron como en diciembre. O sea, yo diciembre estuve viajando a Perú, y luego en febrero yo tenía que estar ya pisando Italia. Y tenía prácticamente 2 meses para aprender intensivo el italiano. Bueno, me inscribí en un curso. El chico que enseñaba, me acuerdo, en esa clase él nunca había ido a Italia, pero enseñaba italiano. Y me parecía, pues, a mí el chino, el italiano. Siempre me ha parecido un idioma difícil. Muchas personas creen que el italiano, como alguna que otra palabra se parece al español, creen que es igual y que se entiende. Amigos, no se entiende nada. No se entiende nada. Yo he estado perdida muchas veces, ya les cuento eso en el siguiente video de mi vivencia en Italia, cuando recién llegué, pero no se entiende nada, es muy difícil. No es como el español, que como tú lo lees, por ejemplo, si pongo casa, tú lo lees. Si eres chino, pues lees casa, no, si eres inglés, lees casa, y si eres italiano, lees casa. En italiano no, hay muchas palabras que tienen otra forma de pronunciación de cuando las lees. Por ejemplo, ¿no? Si tú escribes alguna palabra que lleve la C y la H, tú no la vas a pronunciar el sonido ch o che, como se dice en español, sino lo pronuncias como la K. O chela, por ejemplo, chela es un nombre, ¿verdad? Si tú dices
Si tú lo lees en italiano dirías chela, no dirías chela. Y cosas así, ¿no? Cosas así. Bueno, ese es realmente el ejemplo no vale con todo lo que abarca. Aparte, ellos, por ejemplo, para el italiano hablan ella, ella es lei, significa ley. O sea, no se parece, pero por ningún lado a ella en español. Ella, lei. Él, lui. Nosotros, noi. Ellos, loro. Entonces a mí al inicio me parecía hasta chistoso. Ellos, amigos, se dice loro. Vosotros, voi. Y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy, se dice, el verbo sería sono. Io sono. Y yo aprendí a decir solo eso. Yo aprendí a decir, yo soy una chica peruana, ¿no? Io sono una ragazza peruviana. Y ahí me quedé, y ahí se acabó todo mi léxico, todo mi vocabulario. Estaba realmente perdida. Bueno, ¿qué les digo? Pasó los 2 meses de estudio intensivo. Estaba ahí 3 horas hablando con el chico, pero yo no le entendía nada. Él no hablaba italiano, por ende me estaba explicando en español. Prácticamente yo tenía que memorizar el italiano y esa no es la mejor manera de aprenderlo. Así es de que, bueno, bueno, aprendí poquísimo, ¿ok? La otra meta que yo tenía, que es una meta que hasta ahorita no la logro concretar, amigos, es manejar. Yo dije, antes de irme, quiero aprender a manejar y también quiero, pues, aprender este italiano. El italiano, ya les dije lo que aprendí una sola frase. Y de manejar, les cuento que tomé un curso intensivo también de manejo, clases de manejo. Y les cuento también, acá hay una anécdota porque creo que ya eran como 2 semanas antes de viajar, es decir, no había mucho tiempo para tomar clases así de horas de práctica y ya se venía un examen porque me acuerdo, no sé si ahora será así, pero en esa época eran fechas fijadas para dar los exámenes de manejo, tanto teórico como prácticos, y una fecha estaba muy cercana al viaje que yo iba a tener días antes. Por ende, yo no tenía opción otra de tomar digamos, de aplicar para el brevet en otra fecha, solamente había esa fecha. Y no había mucho tiempo para tomar clases de práctica. Entonces, me acuerdo que creo que hice como 4 o 5 clases con un señor de una academia que daba estas clases. Y bueno, me llevó a un tipo cancha así gigante para ¿no? un poquito guiarme, ¿no? Con eso de los cambios que nunca los entendí, nunca pude manejar. Esto también les contaré en otro video porque hay historia con esto de mis clases de manejo. Bueno, y bueno, ahí un poquito, ¿no? Que me decía primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y algo así, ya a dar vueltas un poquito, a parquear, pero en realidad no es que, o sea, no es que, ¿qué le digo? ¿Qué les digo? Me habrá quedado pues de ahí, no sé, ¿qué les digo? Un 2% habrá aprendido, o sea, nada. La cosa es de que como él era el dueño de la academia, me dijo, ya, como yo sé que tú necesitas tu visa, perdón, tu brevet solamente para viajar, tú es decir, no vas a manejar aquí, entonces me dice, vamos a hacer lo que a veces, amigos, mucho antes, espero que ahora no se haga, se hacía en Perú, que era que me decía, bueno, no generalizo Perú, ¿ok? En la zona donde yo vivía lo hacían. Y me dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? El examen práctico como lo doy yo, pues yo te voy a pasar, me dijo así, no te paso. Y el examen teórico, como ya iban a haber muchos más alumnos, iba a ser en una clase y no solamente iba a estar él, sino otros, me imagino, maestros, no sé, ¿no? Ahí me dice, ya vemos, ¿no? Entonces, un día antes del examen me dice, ya, ¿sabes cómo vamos a hacer? Me dice, tú tienes que hacer lo que yo digo. Te vas a fiar de lo que yo digo y ese día, mañana que es el examen, tú solamente no escribas nada, pon tu nombre y yo te voy a decir, me dijo lo que vas a hacer. Entonces yo en realidad no tenía más información. El día del examen fui toda contenta, mi clase en realidad no tan contenta, yo estaba contenta porque en realidad ya estaba próxima a partir y porque en realidad no sabía qué iba a pasar con esto del brevet, pero dije, bueno, me voy a confiar como he dicho, ¿no?
Me senté, todo, y ¿saben qué, amigos? Qué vergüenza, he pasado una vergüenza. El examen era para alternativas, ¿ok? Así como A, B, C, o sea, responder con opciones. Entonces él pasaba por mi silla, donde yo estaba, por mi escritorio, ¿no? Donde estaba sentada, y habían muchos, ¿qué les digo? Seríamos unos 50. Me decía así, 1A, 2B, 3C. ¡Qué vergüenza! Porque es decir, se daban cuenta, o sea, era obvio, ¿no? Me estaba soplando. ¡Qué vergüenza! La verdad es que se me caía la cara de vergüenza, amigos. Y bueno, pero bueno, no sé. La cosa es de que, bueno, terminó el examen, me dieron el brevet. La cosa es de que yo obtuve el brevet para conducir y quiero decir una cosa, ¿ok? Esto ya les voy a resumir en otro video, pero nunca he manejado hasta el día de hoy. O sea, que no se asusten por ahí, si me ven, no corran, no saquen a su perro de la calle, no va a pasar nada porque ¿qué les digo? Por conciencia, obviamente, no he manejado nunca. La última vez que agarré un carro ha sido con otros maestros, ¿ok? En otros países, pero nunca he manejado yo solita así en un carro, ¿no? O sea, para que estén tranquilos. Pero bueno, esto se hacía, amigo, se hizo por allá por los 1900, o sea, les estoy hablando de muchos años atrás. Espero que ya no se haga y espero de que si alguien lo ha hecho o lo piensa hacer, si van realmente a manejar, pues realmente sean muy conscientes de que están poniendo en peligro no solamente la vida de ustedes, sino de las personas, ¿no? Y bueno, por eso de hecho nunca he manejado. Y bueno, eso es algo que tengo todavía, es un pendiente que próximamente espero. Bueno, en realidad no, amigos, ya perdí las esperanzas, creo que no voy a manejar nunca. No soy para manejar, no sé, creo que hay gente que nace para algo y gente que no. O sea, yo la verdad creo que ahí tiro mi toalla, pero como les digo, se los cuento en otro video. Bueno, amigos, y entonces con estos dos requisitos que ya los tenía más o menos como que cumplidos antes de viajar a Italia, que era lo de tener mi brevet y lo de las clases del italiano, que a pesar que les digo que aprendí casi nada, yo decía, bueno, aunque sea, tengo un librito básico que me dio este chico, que enseñaba el italiano, me dijo, esto es lo básico, con esto camina tú para arriba y para abajo y te va a ayudar, y como un poquito ya sabes cómo se pronuncian al menos las palabras en italiano, al menos leyendo, pues te puedes defender. Y con estas dos cosas listas, pues yo ya estaba preparada, amigos, entre comillas, para enrumbar, para dar el gran salto a Europa. Y bueno, esto viene en el siguiente video, ahí les cuento más detalles. Besitos, suscríbanse, amigos, y nos vemos. ¡Chao!